Buenas tardes. En esta sesión tendremos como objetivo aprender un poquito sobre las reacciones y sobre la química de las aminas. Al hablar de aminas, estamos hablando de sustancias nitrogenadas. Las sustancias nitrogenadas hay de varios tipos. Está el grupo hidracina, está el grupo amina, está el grupo nitro y también están las amidas. Todas estas pueden tener relaciones orgánicas. Del grupo nitro también está el nitroso, que se parece mucho, solo que es una especie poco común en el cuerpo humano. El nitro en sí es poco común. Los nitratos ya saben que son inorgánicos, así que no son normales en el cuerpo humano. Ya hablando precisamente de las aminas, estamos hablando de sustancias que tienen una gran importancia porque la mayoría funcionan con los neuroreceptores. Quiere decir, son neurotransmisores. Las aminas sirven como neurotransmisores en nuestro sistema. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una hormona que se encarga de mandar una señal química para que otra parte del cuerpo pueda recibir esa señal y actúe en función de la amina. No sé si alguno de ustedes se ha enamorado. Alguien que se declare que sí se enamoró y... Sí, sí, dice que sí. ¿Qué tipo de amor fue el suyo? ¿Sintió un amor loco o se puso a pensar, ese quizás no me conviene? O, tiene carro, y empezó a ver los pros y los contras. ¿Qué tipo de amor tuvo? ¿Alguien que quiera confesar? Esas cosas no son buenas, dice Jenny. Momento no se piensa, solo se vive. En ese caso es porque hubo una enzima que tuvo mayor cantidad que otra. Siempre que nosotros estamos en un momento de decisiones, tenemos dos tipos de pensamiento. Y el pensamiento está ligado a la presencia de una hormona. Si esta se llaman catecolaminas, son aminas, obviamente. Si el cuerpo libera más dopamina, estamos en ese punto de que en el momento no se piensa, solo se actúa. Es decir, se deja llevar por el amor. Entonces, cuando es amor así bastante irracional, se podría poner así, poco pensado, estamos hablando de alta presencia de dopamina. Sin embargo, alguien se puede enamorar, pero empieza a verle el pro y el contra. Pero no me conviene por no tener carro. Yo quería uno con carro. Pero no me conviene. Pero ya empiezan los pero no me conviene porque está muy gordito o que está muy delgadito. Entonces ya empieza a evaluar pros y contras. En ese caso hay más presencia de serotonina que de dopamina. Toda la química de nosotros, del cuerpo humano, está ligada a neuroreceptores. Los neuroreceptores son puntos donde el cuerpo ancla de estímulos presentados por este tipo de hormonas. Y ahí es donde las aminas juegan un gran papel. Las aminas, por eso mismo, son importantes para nuestro cuerpo. Sin embargo, también hay unas que son bastante malas para nuestro cuerpo porque ocupan los mismos receptores que ocupa eh, estas hormonas, las catecolaminas, y en vez de causarnos un efecto normal, trastornan el efecto. Y así es donde obtenemos a las personas que son adictas a las drogas. No sé, ¿alguien ha tomado café? Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué hace el café? ¿Qué hace el café? ¿Qué efecto ha sentido que le hace el café? ¿Quita el sueño? A la mayoría le quita el sueño. Entre más fuerte, más energía da. No, le da taquicardia. Y esa taquicardia hace que funcione un poquito más rápido el cuerpo y por eso siente el subón de energía. ¿A alguien le puede dar sueño? Perfecto, puede ser. ¿Qué sucede con el café? El café tiene una droga que se llama cafeína.
La cafeína entra en el neuroreceptor donde se ancla algo que se llama melatonina, que es una amina. Esta melatonina da sueño, es una proteína que le da sueño. Normalmente las hormonas, estas hormonas, como la cafeína, sustituyen al, a la melatonina. Cuando ya la melatonina no puede hacer su efecto de darle sueño, le quita el sueño. Sin embargo, no todas las personas le funciona igual. Hay personas que en vez de quitarle el sueño, le da sueño. Simplemente porque el neuroreceptor lo tiene de otra forma. Hay formas de neuroreceptores. Entonces hay unas personas que el proceso entra por otra vía. Y por eso es que en vez de quitarle el sueño, le da sueño. Aunque a la mayoría de personas siempre les quita el sueño. Igualmente, no sé si han visto alguna persona que sea fumadora. De esos que son pura chimenea, que no paran de fumar. ¿Sí han visto? ¿Cuál es la constante de ellos? ¿Qué pasa cuando van a hacer un examen, por ejemplo, si es estudiante? No sé si han visto algún estudiante que tenga esa costumbre. Correcto, tienen que fumar antes de realizarlo. ¿Por qué? Hay otra enzima en nuestro cuerpo que también se encarga de eso, la ansiedad, precisamente. La misma serotonina, si está en exceso, tenemos un sobrepensamiento y normalmente ese sobrepensamiento lleva hasta un punto donde la persona puede entrar en una psicosis, en un estado de esquizofrenia. O sea, básicamente volverse loco. Mientras, si el nivel es demasiado bajo, da otro efecto, da el efecto de ansiedad. Cuando una persona entra en ansiedad, estamos hablando también de acciones hormonales. ¿Cómo puede entrar una persona que fuma en ansiedad? Porque la nicotina que tiene el tabaco se ancla en el neuroreceptor, en el mismo neuroreceptor donde se ancla la serotonina. Así es que como la serotonina ya no puede llegar ahí porque ya está ocupado, entra, choca y ya no puede anclarse ahí. Entonces eso desnivela los niveles de serotonina y hace que la persona entre en un proceso de ansiedad. Y por eso mismo está básicamente obligado a fumar. Y ahí es donde empieza la adicción. Porque cada vez que necesita hacer una actividad de concentración, no puede, porque no puede anclar la serotonina. Bien, igualmente, es lo mismo, Claudia. Usted ha visto otras personas de que necesitan el cigarro para concentrarse, si no, no se concentra. Porque la concentración, normalmente, como les dije, es por la serotonina. Y por eso mismo le digo, el mismo caso que usted se enamore. Si usted se enamora y tiene niveles de serotonina mayores a los que tiene de dopamina, empieza a analizar y empieza a pensar antes de que las maripositas le ganen la carrera. Entonces ahí es donde entra el proceso de elección. Entonces ahí empieza los peros. Sí, pero no me gusta. Sí, pero... Es decir, empieza a evaluar los pros y los contras hasta que al final de cuentas termina decidiendo bien a pensar si le convenía o no le convenía. O si no, lo dejen visto y le dice, y después, eh, para evaluar mejor. Entonces, así es la cuestión. No todas las personas tienen esa capacidad. Hay personas que es más fácil entrar en un proceso de decisión y otras personas que se dejan llevar. Entonces, ahí depende. Cada quien es psicológicamente distinto, cada quien tiene más serotonina, menos serotonina. Entonces, de eso se refiere. Igualmente, para el cuerpo nosotros necesitamos un relajante natural. Ahorita ya entraron
en periodo de exámenes, ¿verdad? Ya tienen varias evaluaciones al mismo tiempo, ya están pensando en el examen que viene, ya entraron en estrés. ¿Quién tiene estrés en este momento? Que diga yo. Full estrés. Bien. El estrés es algo normal. ¿Por qué? Porque es un proceso, la acumulación de procesos psicológicos es lo que lo lleva a ese punto de estrés. Pero con el estrés pasa algo bastante importante, que tenemos una forma natural de combatir el estrés. ¿Cómo se quita el estrés? Con ejercicio. ¿Qué hace el ejercicio que quita el estrés? Libera endorfinas. Las endorfinas son unos productos propios del cuerpo diseñados para generar un estado de relajación que normalmente se liberan cuando usted hace ejercicio. Si usted empieza a hacer ejercicio estos días antes del examen, no los días del examen. ¿Por qué no los días del examen? Porque no va a tener energía suficiente como para poder hacer el examen. Entonces ahorita empieza a hacer ejercicio estos primeros días antes de los exámenes y va a ver que el estrés se le va a disminuir porque las endorfinas van a empezar a liberarse. Entre más endorfinas tenga, menos estrés va a sentir. Sin embargo, esto del estrés, el estrés es básicamente la acumulación de dolores. Es decir, las enzimas, las toxinas que se acumulan para generar esos dolores, en general son compuestos dañinos que el cuerpo siente que son pesados. Entonces hacen que se sienta pesado el cuerpo. Entonces, usted los tiene que liberar, sí o sí, con endorfina, o con meditación o con relajación. Pero no todo el mundo tiene tiempo para estarse relajando o meditando. Yo creo que no le caería bien ir a la playa, por ejemplo, en estos días antes de los exámenes porque no va a estudiar nada. Entonces, también hay otras formas de hacerlo, solo que no son las indicadas. Y es el consumo de medicamentos. Muchos medicamentos hacen el mismo efecto que hace el ejercicio. Liberan sustancias parecidas a las endorfinas. Sin embargo, al no ser natural el proceso, normalmente genera un trastorno psicológico. Si la persona en el momento se siente bien, súper, pero en realidad está dañando el cuerpo, porque no es la sustancia que está acostumbrado el cuerpo. Y ahí estamos hablando de las derivadas de las opiáceas. Las opiáceas ocupan el mismo mecanismo de las endorfinas. ¿Qué son las opiáceas? Son derivadas del opio, de la flor de la amapola. Cuando la flor de la amapola genera la semilla, esa semilla es el opio. Ese opio se ocupa para extraer especialmente la metadona y de la metadona se extraen otras como la morfina, se extrae la codeína, se extrae el LSD, en fin, un montón de drogas que no le hacen bien al cuerpo. Sin embargo, ocupan el mismo mecanismo que ocupa la, las endorfinas. Entonces, las personas que consumen ese tipo de drogas en momentos se sienten bien, pero a nomás se le pasa, se siente súper mal porque en realidad el efecto no ha sido eliminado. Las sustancias tóxicas no han sido eliminadas. Por lo tanto, la persona entra en necesidad de consumir más drogas y ahí es donde empieza la drogadicción. También en la guerra de sucesión de Estados Unidos se demostró qué tan mala puede ser este tipo de efectos mediante algo que es de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad. A los soldados de esta guerra, de la guerra de sucesión, que fue en los años 1860 en Estados Unidos, en esta guerra empezaron a ocupar la morfina. La morfina se le inyectaban y los soldados se sentían como superhombres. No sentían ni un dolor aunque los hubieran balaceado. Ellos andaban con los hoyos de las balas por todo el cuerpo y ellos peleando. Sin embargo, como
la herida ya estaba. Que no sintieran el dolor de la herida es otra cosa, pero la herida ya estaba. Entonces las personas se volvieron adictas porque se sentían superhombres y muchas personas, muchos combatientes se murieron porque no, como no sentían las balas, no sentían dolor de las balas, solo se inyectaban y ya estaban como que nada, se morían desangrados. Fue súper, súper, súper cruel y súper violenta las muertes y las personas como que nada. Entonces, desde ahí es donde se empezó a ver de que realmente estas sustancias no eran tan buenas. Así es que se empezaron a generar derivados. Ahorita hay medicamentos, hay drogas que se ocupan como analgésicos, también se ocupan en la parte especialmente de los dolores y se puede ocupar. Sin embargo, en cantidades muy, pero muy medidas, procurando de que la persona no genere adicción. Sí, una adicción es eso, de que en el proceso de relajación el cuerpo se siente como se sentía antes de consumir la droga, solo que ante el cambio brusco y el dolor agudo que se empieza a sentir, la persona necesita consumir más. Y por eso es que la persona se vuelve adicta. En cada proceso de relajación donde la droga dejó el neuroreceptor, entra todo el estrés acumulado durante el periodo que estuvo la droga. Y como el problema en realidad no se ha ido, se va acumulando y acumulando. O sea que cada vez que entra en relajación, que ya la droga dejó el neuroreceptor, sienten la ansia de volver a consumir la droga para poder sentirse bien. Hasta van haciendo también una especie de efecto placebo. Necesitan porque así se siente bien el cuerpo. Entonces el mismo cuerpo le empieza a decir, quiero eso que me hizo sentir bien. Y ahí es donde empiezan realmente los problemas de drogadicción. Lo mismo sucede. En el caso de las pastillas para dormir, hay otro derivado. Eh, También otra amina, como la cocaína, tiene derivados. Ahí está, por ejemplo, la codeína, está la benzocaína. Casi todas las que terminan con caína son derivados de la cocaína, de la hoja de coca. Se ocupan para efecto médico, solo que hay que tener mucho cuidado porque son adictivas, igual que la misma cocaína. Aunque sea derivado, aunque no sea la coca en sí, el efecto es parecido. Siempre se ancla un neuroreceptor y al hacerse el efecto de relajación, la persona necesita más porque el mismo cuerpo se lo va pidiendo. En este caso, usualmente la codeína y especialmente en el caso de la benzocaína, las dos son bastante adictas. Y también en el caso de la Coca-Cola. ¿Saben por qué la Coca-Cola se llama así? El nombre lo dice, Coca-Cola. Sí, no, porque al principio cuando generaron la marca le ponían una cantidad de coca. Entonces la persona con el efecto de la cafeína en la coca se sentía súper bien y se hizo adicta. Ya cuando empezaron a ver la cuestión de recetas, la compañía tuvo que cambiar totalmente la fórmula para que ya no llevara coca. Pero en un principio la Coca-Cola hizo el boom por eso, porque tenía una pequeñísima, pequeñísima, chiquita cantidad de coca. Y eso era suficiente como para que la persona sintiera la necesidad de estar consumiendo el producto. Entonces, por eso, por eso es que se hizo así. La Coca-Cola antes fue un medicamento, especialmente en los principios. Como hacía sentirse bien a la gente, la empezaron a ocupar como analgésico. Así es que por eso mismo es que también generó un gran boom.
Y desde ahí la empresa se hizo tan rica que empezó a haber otras formas de ya no ponerle coca. Ahora ya no lleva coca, porque si no estuvieran con 1000 demandas encima. Pero en los principios sí. Y ahí es donde hicieron la gran fortuna que tienen. No, ya no tiene nada, nada. Es prohibido, porque sería competencia desleal, igual. Ya las otras empresas hubieran saltado y pegado el brinco al cielo, de que ellos están haciendo adictos, miren, ya ya no pueden. Que quieran es otra cosa, no sé si todavía quieren, no dudo que todavía quieran, pero ya no pueden. Bien, entonces eso es con respecto a este tipo de aminas. Las aminas por eso mismo son súper importantes y por eso mismo las vamos a ver acá y necesito que nos quede todo lo más claro posible para que ya en otras materias, como van a estar hablando de neuroreceptores, van a estar hablando de catecolaminas, van a estar hablando de enzimas, eh, en todos esos casos vamos a estar hablando también de aminas. Casi todos los medicamentos que terminan con ina son aminas. Entonces, por eso mismo tenemos que tener presente eso. Así que siempre que vea un medicamento que termina con ina, usted ya sabe que es una amina. Y por ser amina, ya sabe que se mete con los neuroreceptores. Con las aminas también hay sustancias que son características del ser humano. Por ejemplo, no sé si alguien ha tenido alguna infección en la vía, en los genitales, o ha visto a alguien que tenga infección en los genitales. Hablando abiertamente. O alguien no se ha bañado un par de días, unos 3 días más o menos. La parte de los genitales normalmente no tiene olor o tiene olor a urea. No tendría que tener olor, pero el olor normal muchas veces es parecido a la urea. Cuando hay infecciones se siente un olor a pescado. Olor a pescado, se preguntarán. Sí, el cuerpo libera urea para poder eliminar el nitrógeno de los procesos biológicos. La forma normal de liberación de nitrógeno ya sabemos que es como urea. Si alguien está orinando proteínas, tiene un problema. Proteínas nunca se debería de eliminar por la orina, porque las proteínas normalmente se reciclan. Sin embargo, hay personas que sí pueden llegar al punto de liberar proteínas. Entonces usted no va a ver el análisis y ver proteínas, ya sabe que la persona está enferma. Pero puede saber si está enferma antes de eso. Si usted presiente un olor a pescado, el olor a pescado normalmente se presenta por la conversión de la urea o de las proteínas que está liberando la persona por medio biológico, por bacterias. Las bacterias destruyen a la urea y la convierten en aminas. Y esas aminas que producen es el olor a pescado. Por eso, casi siempre que hay infecciones, se siente ese olor a pescado. Si no, analícese o analiza a la persona. Cuando hay olor a pescado, hay infección. Son olores clásicos que tienen que saber reconocer y tienen que saber por qué son. Igualmente, hay otros olores. No sé si alguien ha sentido el olor de algún animal muerto, un perrito muerto, no sé, una persona muerta. Bien, ¿apestaba Claudia o no apestaba? Demasiado. Hay dos sustancias que se generan como productos de descomposición del cuerpo. Una se llama putrescina, que es amina también, y otra que se llama cadaverina. Las dos son aminas. La cadaverina es la que se siente el olor que huelen los sopes. Casi siempre que hay un muerto o algún animal muerto, andan los sopes oliendo la cadaverina.
La cadaverina se da en procesos de descomposición avanzados, mientras que la putrescina se da en los procesos de putrefacción cortos. No huelen exactamente igual, pero se les parece un poquito el olor. La cuestión es de que si usted huele que una persona tiene ese olor a, a cadáver o a pútrido, normalmente quiere decir de que el miembro de la persona ya está muriendo. Aquí en este país hay muchas personas con pie diabético. Y en el pie diabético, las conexiones nerviosas del pie dejan de funcionar. Por lo tanto, la persona puede estar con su pie muriéndose y ni cuenta se va a dar hasta que llegue el punto donde hay que amputarlo. Es decir, la persona siente que no siente el pie, que está como dormido, pero en realidad el pie ya puede estar muriéndose por efecto de la falta de circulación y la persona sigue como que nada, hasta que llega el punto que va al hospital y el pie está necrosado. Entonces, en esos casos es donde normalmente amputan a las personas con pie diabético, que no se percatan de que el pie se le está muriendo. O sea. Entonces, es uno de los principales problemas del pie diabético, que al no poder sentir nada la persona, sigue con su vida normal y su pie muriéndose, hasta llegar al punto de amputación. Entonces son olores que van a sentir. Normalmente la gangrena, que es un estado de descomposición de la piel, de los tejidos, genera putrescina cuando se da la gangrena. Eso apesta. Pero cuando ya muere el pie, el cuerpo totalmente, se empieza a generar la putrescina, la cadaverina. Y apesta más todavía que la putrescina. Entonces son olores que tienen que saber reconocer. Si usted ve que una persona ya huele a pútrido, es emergencia porque se le está muriendo el cuerpo a la persona. Aunque, como les digo, ni cuenta se dan cuando ya se le está muriendo el pie. O a veces también hay personas que se golpean y como parte del golpeo van a consultar unos 3 o 4 días después, que cuando ya les duele y ya empezó un estado de necrosación del cuerpo. Entonces ahí es donde se está liberando la putrescina. Cuando usted viene a ver la herida, que está toda con pus, ahí es donde está presente la putrescina. La pus huele a putrescina. Los cadáveres huelen a cadaverín, básicamente. Entonces, son sustancias que tenemos que saber reconocer. No sé, ¿alguna pregunta de momento? Bien, entonces vamos a pasar a la pizarra virtual para explicar un poquito sobre las reacciones. Bien, me voy a quitar de la cámara para que no les consuma demasiado datos. Ahí me confirman si se ve. Ahorita la estoy presentando. Muchas gracias por confirmar. Bien, voy a empezar a hablar antes de las reacciones un poquito sobre la clasificación de las aminas. Las aminas tienen una clasificación en función de cómo esté sustituida el nitrógeno central. Las aminas básicamente son compuestos orgánicos del amoníaco. El amoníaco es inorgánico, pero si este amoníaco reacciona y sustituye uno de sus hidrógenos por una cadena orgánica, eso se convierte en amina. Por ejemplo, en este caso. Habían 3 hidrógenos, ahora ya solo hay 2 y hay una cadena orgánica. Ahí estoy hablando de una amina. Al haber solo una cadena orgánica, esta es una amina de tipo primaria. Las aminas primarias son aquellas que solo tienen una cadena orgánica.
Las aminas secundarias son aquellas que tienen dos cadenas orgánicas. Y las aminas terciarias son aquellas que tienen tres cadenas orgánicas. Esas son las tres tipos de aminas: primarias, secundarias y terciarias. ¿De qué depende? De cuántos sustituyentes tenga el nitrógeno. El nitrógeno también tenga que presente de que va a actuar con la valencia 3. Ya sabemos que el nitrógeno tiene dos valencias. Tiene valencia 3 y valencia 5. Cuando está con valencia 3 estamos hablando de aminas. Entonces me queda este par de electrones libres que están acá arriba. Este de acá. Si la amina ocupa ese par de electrones libres, va a pasar algo que va a ser básicamente la utilización de esos electrones para establecer enlaces con otras moléculas. Cuando eso pasa, el par de electrones libres se utiliza y la amina cambia su valencia a valencia más, convirtiéndose entonces en una sal de amonio. Sal de amonio. ¿Cuál es la diferencia entre una amina y una sal de amonio? Que la sal de amonio, como el nombre lo dice, es sal, es una sustancia iónica. Entonces, ya no está con la valencia 3, sino que con la valencia 5. Y en este caso ya no se considera realmente una amina, sino que un derivado de amina. Bien. Entonces las aminas pueden ser primarias, secundarias, terciarias o transformadas se convierten en sales de amonio. Son los 4 estados de que pueden extender las aminas. Igualmente, la clasificación se puede hacer de otra forma. Hay aminas de tipo alifática y aminas de tipo aromáticas. Alifáticas si la cadena de la amina es una cadena orgánica que no tenga anillos aromáticos. ¿Qué pasa cuando la amina no tiene anillos aromáticos? El par de electrones libres funciona separado de la cadena, por lo tanto funciona como una base de Lewis. Entonces estas son básicas. Son básicas. Cuando la amina esté a la par de un anillo o dentro de un anillo aromático, estamos hablando de una amina aromática. Estas son alifáticas. Estas son aromáticas. La diferencia: al tener el anillo aromático, el par de electrones libres usualmente tiende a actuar con el anillo aromático. Entonces, los electrones pueden saltar y funcionar dentro del anillo, dando resonancia. Por lo tanto, los electrones están más viendo al anillo que viendo a una sustancia que se ancle. Por lo tanto, estas son menos básicas. Y reaccionan totalmente un poquito distinto a las otras aminas. Siempre son básicas, solo que el efecto básico es menor. Las aminas alifáticas son más básicas que las aminas aromáticas. También tenemos otro tipo de aminas. Están las aminas lineales, como la que vimos ahí, como esta que está acá, que se llamaría butilamina. Son lineales. Y hay otras que son heterocíclicas. Heterocíclicas quiere decir de que el nitrógeno está dentro del ciclo de esta forma. Vamos a ponerle el H acá para que no nos perdamos todavía. Este tipo de aminas que está así dentro del ciclo, normalmente se les dice AFA. Las sustancias AFA o afocompuestos normalmente tienen la facilidad de liberar el par de electrones.
Por lo tanto, son bases más fuertes todavía que las aminas alifáticas. Estas son las más básicas. Todavía más básicas que las alifáticas. Hay un montonazo, pero un montonazo de compuestos que tiene el grupo AZA. Y ese grupo es el que les permite hacer la reacción. Tal es el caso de la cocaína y sus derivados. Tienen el grupo AZA. Y eso es lo que hace que se puedan anclar fácilmente en los neuroreceptores y que den el efecto de la droga. Bien, no sé, ¿alguna pregunta de momento? No, precisamente. Eh, Van a ver que, por ejemplo, hay bastantes medicamentos que tienen el grupo AZA. Eh, por ejemplo, la sulfatiazida. Ahí está presente ese nombre, AZA. Sulfatiazida, AZA. Siempre que esté ese nombre AZ dentro del medicamento, estamos hablando de una amina heterocíclica. Así se reconocen, casi siempre todos los medicamentos que tienen ese grupo van a tener AZ dentro del nombre del medicamento, precisamente para que cualquier médico al nomás ver esa AZ sepa reconocer de que hay un grupo que puede actuar en los neuroreceptores. Entonces la sustancia podría ser o droga o puede ser adictiva o simplemente puede cambiar los estados de ánimo. Por eso algunos medicamentos le dicen de que consúmalo en cantidades pequeñas o bajo receta médica porque puede causar alucinaciones, etcétera. Especialmente esa AZ indica que está presente el grupo. O si no, también está la terminación. Si el medicamento termina en ina, normalmente estamos hablando de una amina alifática, no aromática. Y esa terminación es la que le confirma a usted de qué se trata. No sé, ¿alguna otra duda? En el caso de la aspirina, no sería AFA. Ujú. Bien, ¿no han visto medicamentos ustedes que tengan esa AZ? Por ahí mencionaban uno para dormir, ¿cómo se llama? Uno para dormir que afecta el sueño después y la persona ya no puede dormir. Se los voy a decir, diazepam, diazepam. ¿Ya lo han escuchado? Entonces, ese es un caso. Entonces, ese es un caso. Casi siempre el medicamento va a tener esa AZ. Si está presente eso, ya saben de que estamos hablando de aminas. Es algo que siempre van a ver como constante en ese tipo de compuestos. Bien, vamos ahora a las reacciones. No sé si hay duda en esto. Si no hay duda, vamos a las reacciones para ir avanzando. Bien, perfecto. Vamos a las reacciones. Lo más importante de las reacciones es de que las aminas, por su naturaleza básica, pueden reaccionar contra ácidos o también pueden reaccionar contra
sustancias orgánicas que se comporten como ácidos. O sea, no es obligatorio que sea un ácido, puede ser algo que se comporte como ácido, como los ácidos carboxílicos o el caso de los fenoles. Las aminas, al ser un grupo de tipo básico, por ejemplo, voy a poner esta amina, la etilmetilamina. Una amina reaccionando contra un ácido va a convertirse en una sal. Normalmente cuando la amina es de este tipo, al hacer la reacción, se da una reacción de adición y subsecuentemente se forma una sustancia iónica. Así es que al reaccionar esos dos, lo que produciría sería que el doble enlace el de la base de Lewis reaccione contra el ion ácido formando una sal de amonio cuaternario que quedaría anclado como una sal con el ion cloruro del HCl. Entonces, la amina al reaccionar se convierte en sal de amonio. Debido a que los ácidos, como el nombre lo dice, son mucho más ácidos que las aminas. Entonces el único mecanismo que tienen es del ácido base. Sin embargo, si el ácido es débil, más débil que el ácido carboxílico, normalmente se genera otro tipo de compuesto que se llama amida. Las amidas son derivados de las aminas con ácidos. En este caso, por ejemplo, teníamos la etilmetilamina, que es el nombre de la sustancia. Etilmetilamina. Cuando esta etilmetilamina reacciona va a formar una sal, teniendo un catión y un anión. El catión es la amina. Entonces el nombre de la sustancia va a cambiar en función de la parte del amonio que se ha formado. La amina se va a terminar llamando amonio. Pero como ya sabemos, primero nombramos el anión, que es el cloro. Cloro con carga negativa es cloruro. Tú tendrías entonces un cloruro de etil, metil, amonio. ¿Ante cuáles son las aminas? Las aminas tienen justamente la prioridad abajo de los alcoholes. Es decir, cualquier sustancia oxigenada que no sea éter va a tener prioridad sobre una amina. Incluso el grupo tiol tiene prioridad sobre la amina. Pero los éteres o tioéteres no tienen prioridad sobre las aminas. Entonces así sería. Cualquier grupo tiene prioridad ante las aminas, oxigenado tiene prioridad ante las aminas. Alcoholes, aldehídos, cetonas, fenoles, ácidos carboxílicos y derivados de ácidos, todos tienen prioridad sobre la amina. Alguien se preguntará por qué la vemos hasta ahorita. Para ver esto de ácido y base. Ya sabemos que los ácidos carboxílicos es ácido. Ahora ya sabemos que las aminas son bases. Ya tenemos criterio de ácido base. Por eso es que la vemos hasta ahorita. Y no la podemos ver al principio porque el tipo de reacciones que tienen son un poquito más de nivel, porque son SN2. Entonces ya el mecanismo es bastante más complejo. Si lo hubiéramos visto al principio no entenderían nada. Ahorita ya tienen bastante base para poder entender todo esto. Otro tipo de reacción, pongamos por ejemplo, la misma amina. Si la hago reaccionar contra un ácido orgánico, por ejemplo, el ácido acético,
Lo que ocurriría también es una reacción de tipo ácido-base, convirtiéndose la amina entonces siempre en una sal de amonio. Y la parte del ácido se convertiría en sal, en forma de acetato. Oxígeno menos. Entonces la sal quedaría llamándose, como acá tenemos la parte del ácido, H+. Este es el catión. Tenemos la cadena con la carga negativa, que es el anión. El ácido acético como sal se llama acetato. Eso es lo que habíamos visto aquel día. Acetato. ¿De quién? De la amina como sal de amonio. Etil, metil, amonio. Si hubiera sido el ácido propiónico, fuera un propionato. Si hubiera sido el ácido butírico, un butirato. Ahí depende qué ácido tengamos. No sé, preguntas sobre esto. Y sí, en este caso siempre le daría sal de amonio, mientras sea una amina y no una sal de amonio en la que esté reaccionando, obviamente. De forma similar a esa reacción que acabamos de ver, sucede cuando reacciona un derivado de ácido, solo que en este caso la reacción es SN2. Reacción SN2. Otra vez, reacciones entre dos nucleofílicos. Por ejemplo, si tengo una amina de tipo primaria o secundaria, vamos a poner una amina primaria, la propilamina. Una amina de tipo primaria, propilamina. Y la hago reaccionar contra un derivado de ácido. Derivados de ácidos son como los ácidos, pero en vez del OH van a tener un radical. Puede ser, por ejemplo, un anhídrido, que es derivado de ácido, ya medio veíamos la forma la vez pasada, o un cloruro de acilo. Cuando la reacción se está dando con el derivado de ácido, la reacción ya no se va por el mecanismo ácido-base, sino que mediante el mecanismo SN2. Entonces, la diferencia acá es de que uno de los hidrógenos del NH2, lo voy a poner de esta forma para que lo veamos un poquito más fácil. Me voy a poner en rojo los hidrógenos. Uno de estos dos hidrógenos va a reaccionar básicamente contra el cloro. Eso va a dejar que la cadena orgánica quede sin nada, quede con una carga positiva, porque el cloro se va a llevar el electrón. Y la otra sustancia va a quedar básicamente con una carga negativa. Así es que la cadena que está allá de la mina se va a anclar en el punto donde estaba el cloro, dándome una amida. Las amidas son sales orgánicas de los ácidos carboxílicos con las aminas. Sin embargo, en este caso hay una pequeña diferencia de que la reacción necesita hacerse mediante un derivado de ácido, porque los ácidos son demasiado fuertes y al ver a la mina como una base forman sales de amonio. Entonces, para producir el grupo amida necesito que no sea tan fuerte para que se vaya por el mecanismo de CN2. Y por eso es que se ocupan los cloruros de acilo. ¿De qué tan importante es este grupo? La mayoría de medicamentos que tienen nitrógenos tienen este grupo amida. Y muchas aminas, a la hora de ponerle a usted el medicamento, debido a que la amina es una base, si entra al estómago se va a neutralizar y se convierte en sal de amonio. Entonces usted pierde el principio activo. Es decir, la amina nunca va a hacer su efecto. Por eso hay unos medicamentos que literalmente le dice no consumir con la comida. ¿Por qué? Porque al entrar con el ácido gástrico de la comida,
se convierten en sales de amonio y ahí se pierde todo el efecto que tenían. En cambio, si el medicamento tiene grupo amida, puede pasar el estómago y es hasta que el cuerpo empieza a descomponer los aminoácidos donde se libera el compuesto que va a hacer el efecto y ahí es donde entra en nuestro sistema. Muchas amidas se consumen así simplemente para que le dé el paso al cuerpo de la forma de amina hasta que llega dentro de su cuerpo. Entonces, por eso es que muchos medicamentos se consumen como amidas. No sé, ¿alguna pregunta? Amidas, vamos a ver el otro periodo, no vamos a aprender a nombrarla ahorita. Necesito ahorita que nos concentremos en lo que estamos porque yo sé que es suficiente. Ya si le metemos más sería demasiado y no creo que nos salga bien la cosa. ¿Alguna duda del momento? Bien, gracias por confirmar. Bien, esta reacción que acabamos de ver, sí viene, pero viene un poquito nada más. No, básicamente lo que les he dicho que nos aprendamos y un par de reacciones, esta que estoy explicando. Pero más que todo lo que dice allí, que acuérdense, hay que memorizárselo, porque igual lo van a seguir ocupando en todas las materias, como les digo. No es lo mismo que yo les diga, apréndanse ese nombre, a que les diga, ese nombre lo van a ocupar en tal materia, porque ya sabe usted que cuando llegue esa materia, no me va a echar la culpa a mí de que el licenciado no me enseñó esto, sino que usted no se lo quiso aprender. Por eso mismo lo vemos, porque ya no hay tiempo para aprenderse las cosas. Bien, parecido a este mecanismo, también es la reacción que se da entre una amina y un haluro de acilo. Limitantes de esta reacción, de las que acabamos de ver, las las disculpas de caso, aquí en Santa Ana se fue la luz. No sé, ¿me escuchan todavía? Sí, ahorita sí. Sí, aquí en Santa Ana se fue la luz, hasta ahorita acaba de venir. Bueno, aquí donde vivo se fue la luz.
No sé si en el resto de Santana también se habrá ido. Bien, ¿todavía se ve? Muchas gracias. Bien, como les digo, esta reacción tiene una limitante. Solo las aminas primarias y secundarias logran reaccionar, aparte del amoníaco. Las aminas terciarias no reaccionan. También las aminas, por un mecanismo bastante similar, pueden reaccionar contra haluros de acilo, no, contra haluros de alquilo. Por ejemplo, puedo hacer reaccionar esta sustancia que tengo acá con una sustancia que sea halogenada. Vamos a poner una un poquito fácil para que se vea lo que está pasando. Cuando reaccionan estas dos sustancias, una cuestión acá. Para que la reacción de arriba se dé, normalmente se ocupa piridina. Y es la sustancia que sirve como catalizador para esa reacción. Bien, cuando una amina reacciona con un haluro de acilo, el resultado va a ser de que el haluro se lleve al hidrógeno de la amina y eso forma una amina de un orden superior. En vez de estar NH2, se lo va a quedar como NH y me va a quedar una sustitución en la cadena. Esta amina puede seguir reaccionando si hay más o si hay otra sustancia como un haluro de alquilo. Por ejemplo, si esta sustancia le hiciera reaccionar, esto que me ha quedado, lo hiciera reaccionar con otra molécula, sustituiría el otro hidrógeno de la molécula. Y esto me produciría siempre la forma de la amina que ya tenía, ya con un hidrógeno menos y con una cadena más. El H y el Cl se van como HCl. Y si esta amina que ya tengo acá, esta última que puse acá, la hiciera reaccionar otra vez con otra amina, la reacción seguiría hasta formar una sal de amonio cuaternario. Ponemos básicamente lo mismo que ya teníamos. Y la nueva entraría acá. Obviamente, como ya cambié la valencia, este me queda como una sal de amonio, que es la última forma en que se puede anclar. Básicamente se ancla una vez, se ancla otra vez, se ancla otra vez, hasta que se produce la sal de amonio cuaternaria. No sé si alguna duda, algo que crean que no entendieron, algo que necesita más explicación. Contraluro de kilo. Sí, sí, siempre pasa contraluro del kilo. Normalmente si tengo un exceso de caluro de alquilo y calor, puedo llevar la sustancia hasta sal de amonio cuaternario sin ningún problema. Pero también se puede hacer en partes. Por ejemplo, si tengo una cantidad bastante limitada de haluro de alquilo,
no se va a halogenar totalmente, no se va a producir el producto totalmente, sino que solo va a reaccionar una vez. Y así puedo aprovechar para quitar esa sustancia que me quedó, que lo que me haya quedado que no reaccionó, y le pongo otra sustancia nueva y se van a volver a anclar y va a formar otro producto distinto. Así que puedo hacer básicamente ir sustituyendo parte por parte, poner qué grupo quiero en qué parte de la mina. Entonces, por eso, para efectos de síntesis es bastante importante esa reacción para hacer nuevos medicamentos. No sé, ¿alguna duda? Bien. La siguiente es una reacción que normalmente se da cuando tenemos aminas aromáticas. Por ejemplo, aminas aromáticas son las que tienen benceno, ¿verdad? Como la anilina. Si la anilina la hago reaccionar contra cualquier halógeno, por ejemplo yodo, este yodo al entrar a reaccionar contra la amina va a reaccionar con uno de los sustituyentes que tenga la amina, especialmente los hidrógenos en posiciones orto. Así, por ejemplo, si hago esa reacción como está, las aminas son ortosustituyentes. Es decir, el primer lugar donde se va a anclar ese yodo va a ser en la posición más cercana. Si tengo un exceso de yodo, es decir, tengo yodo, mucho yodo, el segundo yodo va a entrar en la otra posición orto. Y si sigue reaccionando, entraría en la última posición orto. Así hasta sustituir las tres posiciones, orto, orto y para. Esto es normal de las aminas. Siempre son orto sustituyentes. Siempre dirigen hacia orto. Igualmente, si en vez de una amina tengo una amida, que es derivado de una amina, pudiera hacer también la sustitución y en ese caso solo se sustituye la posición para. Es decir, si en vez de la amina hubiera tenido una amida, si hubiera hecho reaccionar primero esta amina con un cloruro de acilo, tendría entonces una amida. Como amida, la sustitución donde se da de esta sustancia en posición para. Entonces el yodo solo me quedaría en posición para. No sé, ¿alguna pregunta? Las aminas son ortosustituyentes. Siempre que tienen reacción, la posición que busca lo que se está sustituyendo entra a posición orto. Pero las amidas, que son derivados de las aminas, son para sustituyentes. Buscan la posición para antes que otra posición. Y por último vamos a ver la eliminación de Hoffman. La eliminación de Hoffman no es nada más que quitar un grupo amina, una sal de amonio cuaternaria, de una molécula por eliminación. Siempre que un nitrógeno me quede como sal de amonio cuaternario, lo puedo hacer reaccionar mediante hidróxido de sodio concentrado o hidróxido de potasio concentrado, cualquier hidróxido concentrado, en presencia de calor, más o menos 60 grados Celsius. Y esto hace que el grupo OH busque la posición donde está la amina y se genera un corte en la cadena, dándome la formación de un alcohol, pero en este caso, por el efecto de que la sustancia se está yendo como amina, este alcohol rápidamente hace que uno de los hidrógenos del carbono de la par, uno de los hidrógenos de ahí, reaccione contra ese OH para formar agua.
Entonces eso me genera un doble enlace. Se lo voy a poner así, tal vez me lo entienden mejor. Tengo la amina cuaternaria en una sustancia donde existe un hidrógeno aledaño. Cuando reacciona el hidróxido de sodio, quien va a salir es el grupo entero de la amina. Y ese grupo entero de la amina va a pasar de amina cuaternaria a amina terciaria. Por ejemplo, en este caso, trimetilamina. Esta ruptura que se da va a hacer de que se le deslocalicen los electrones y el grupo OH del alcohol pueda entrar en vez del NH2. Sin embargo, como necesita electrones, eso va a generar que el hidrógeno de la par se rompa y termine reaccionando nuevamente con el OH. Así es que el alcohol inmediatamente se va a deshidratar. Cuando se deshidrate ese alcohol, se va a formar un alqueno. Entonces la sustancia que teníamos ahí al principio va a perder otro electrón y eso va a generar un doble enlace entre carbono y carbono. Obviamente lo que me ha quedado al final es agua. A la pérdida del electrón con el OH se genera agua. Esa básicamente es la reducción de Hofmann. A partir de una amina produzco un alqueno. No sé, ¿alguna pregunta? Bien, aquí está un poquito inestable la luz, así es que quizás como ya vimos las reacciones más importantes, vamos a dejarlo hasta acá la parte de la explicación, a menos que alguien quiera que le explique más, se lo puedo explicar. No sé si no hay dudas, dejamos esta parte hasta ahí. Bien, ahorita entonces voy a detener la grabación y vamos a negociar eso que les decía de cómo vamos a dejar